Las particularidades del nanaísmo, su definición y la caracterización de las condiciones en que surgieron son expuestas con claridad por J. María Álvarez. El nanaísmo nacía de una sociedad que si no había muerto apestaba a pez, a cachucha, sudada, regimiento, apestaba a sótanos, sangrilegas de sacristía, apestaba a factorías que danzaba por sus chimeneas en el alma de sus obreros, apestaba al pésimo aliento de sus discursos, apestaba al incienso de sus aranzadas pagadas, apestaba las más sucias maquinaciones políticas, apestaba a cultural de urnicidad, apestaba a literatura rosa, apestaba a jardín infantil, apestaba a genocidios, apestaba a miserias, apestaba a tortura, apestaba a explosiones, a pacto, apestaba a plebiscitos, apestaba. Entonces un grupo de jóvenes dejó su Coca-Cola a medio tomar para gritar basta. Sin embargo, la literatura nanaísta no logró impactar plenamente a los jóvenes. Su propuesta contó con algunos autores cuya mediocridad fue inocultable, y el propio Gonzalo Arango no pudo incursionar con solvencia en sus intentos como dramaturgo. Por ejemplo, si bien su trabajo periodístico, Gonzo elogió por su estilo inocente y mordaz, la competencia que debió afrontar fue titánica. Escritores como Mario Rivero, Eduardo Gómez o Germán Espinosa, contemporáneos del nanaísmo, se distanciaron de la estética y lecturalmente. La representativa novela Y la nada de Elmo Valencia sería publicada varios años después, a pesar de incluir cambios estéticos y axiológicos que relacionaban el nanaísmo con él. Ya conocía el movimiento BEA estadounidense. Poco se pudo hacer en su momento, cuando el boom literario latinoamericano era un hecho tan reconocido como el declive del mismo nanaísmo. La literatura latinoamericana, por el contrario, marcó el paso en los 60 por su carácter original y novedoso. Jorge Luis Borges, Juan Rulfo Alejo Carpentier, Augusto Roa, Juan Carlos Onetti o Julio Cortázar, entre otros, ocupaban ya el pabellón de los ilustres, y a ellos se sumaron Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Eduardo Caballero, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes, con obras que desafiaron las convenciones literarias. Existen y rebosaron las editoriales tanto europeas como hispanoamericanas. Algo similar aconteció con el arte sin una influencia predominante. El arte moderno colombiano halló en los años 60 su propia originalidad. Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgar Negret,
Pedro Alcántara, Félix Bustre y Fernando Botero, entre otros. La inspiración nacía de realidad nacional. Sin necesidad de copias, los estilos se nutrían de la abstracto y de la geometría, pero expresaban su identidad, su inconformismo y la esperanza. En el cambio, con ellos se amplió el arte, se abrieron museos y se prestó la crítica ilustrada de Marta Traba, al tiempo que en el teatro se abrió con categoría el trabajo, iniciando por el japonés Sheki Sano, siguiendo por Santiago García, Carlos José Reyes, Jorge Ali Triana y Enrique Buenaventura. Además de los extranjeros, Fausto Cabrera, Diana Moscovici y Jacqueline Vidal, quienes al lado de muchos otros y gracias a la creación de diversos teatros experimentales en varias ciudades del país, formaron una generación de extraordinarios actores cuyo compromiso del país formaron una dirección político y artístico. Alcanzó en algunas ocasiones la aguda militancia, a diferencia de lo ocurrido con la literatura. Vean otros acontecimientos norteamericanos si llegaron en directo y obraron con su influencia en la juventud colombiana de los años 60. Desde la década anterior, los afroestadounidenses habían iniciado acciones para buscar el reconocimiento de sus derechos civiles. Abiertamente, la lucha fue encabezada por los estudiantes con el apoyo de las mujeres y otros grupos minoritarios. La protesta se extendió contra la presencia en Vietnam y por la impugnación al servicio militar obligatorio, hasta ganar solidaridad mundial y convertirse en motor de un movimiento juvenil sin precedentes. Jackie Robinson, beisbolista aceptado en las Grandes Ligas, abrió el camino para la participación deportiva sin discriminación racial. Cassius Clay, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, ganó el título mundial profesional de los pesos pesados en 1964. Con un estilo único, distante de la técnica tradicional. De inmediato cambió su nombre, alegando que su apellido era el de un esclavo y no le pertenecía, tal como lo aseguraba en ese momento Malcolm X, con un ex convicto convertido al Islam y reconocido dirigente de los movimientos por los derechos civiles que pertenecía a Nación de Islam, dirigida por Islam Muhammad. Así, Cassius Clay adoptó el nombre de Muhammad Ali, que le fue propuesto por el hijab. Enseguida, la Asociación Mundial de Boxeo le despojó el trono lo recuperó en la revancha concedida por Sonny Liston en 1966. Allí, Ali sería condenado a prisión por rehusar al servicio militar y negarse
a combatir en Vietnam, alegado objeción de conciencia. Ha arrebatado su título por segunda vez debido a sus problemas legales y la cárcel volvió a conquistarlo. En su regreso al cuadrilátero, para entonces la tasa de linchamientos y violencia contra los afroestadounidenses en el sur de Estados Unidos se hallaba desbordada y el Ku Klux Klan volvía por sus fueros para pregonar la supremacía de la raza blanca, la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, la homofobia y el anticomunismo. Harry Truman, 1945-1956, se vio precisado a recomendar medidas federales para proteger las garantías individuales de todos los ciudadanos y envió al Congreso y un programa de derechos civiles. Después de en 10 puntos al mismo tiempo, la Corte Suprema emitió un fallo de acuerdo con el cual ya no podría aplicarse la segregación en las escuelas públicas. La resistencia de la población negra bajo el doble liderazgo de Malcolm X y Martin Luther King alcanzó especial protagonismo durante los dos gobiernos de Eisenhower, 1953-1961, y el corto periodo de Kennedy, en 1961-1963. En medio de brutales represiones policiales, Malcolm X se retiró de la nación islam atrás de la suspensión que recibió la Imam Muhammad por sus expresiones a raíz del asesinato de Kennedy, y creó su propia organización, los musulmanes negros, que fue atacada con violencia por miembros de su antigua asociación, infiltrados y apoyados por aparatos de inteligencia del Estado y particularmente por el FBI de Edgar Hoover. Luego de varias giras por el mundo en donde expresó su admiración por Patricio Lumumba y otros líderes nacionales africanos, Malcolm y fue asesinado en 1965. Entretanto, la integración en las escuelas avanzó a un ritmo lento e incierto, con la oposición de algunos gobernadores, pero se extendió a todos los espacios y se hizo irreversible, mientras los movimientos negros se radicalizaban con fuertes motines y organizaciones como el Partido de las Panteras Negras. Luther King, por el contrario, se caracterizó por su lucha contra la discriminación racial a través de medios no violentos, hecho que le permitió alcanzar el Premio Nobel de la Paz en 1964. De su actividad fue célebre la marcha sobre Washington como el trabajo y la libertad, en agosto de 1963, en la cual pronunció su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, que propagó por el país la conciencia pública en torno a los derechos civiles de todas las minorías. Finalmente, las aspiraciones fueron reconocidas por la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. La lucha por los derechos civiles se unió estrechamente con aquella que rechazaba la guerra en Vietnam. Las protestas se iniciaron con la quema de cartillas militares por parte de conscriptos. De esta manera se resistían al reclutamiento. Pronto las movilizaciones se extendieron a lo largo y ancho de los Estados Unidos, contando con la participación de reconocidos artistas como la cantante Joan Baez. En 1965, los estudiantes de 35 universidades llamaron a la desobediencia civil y se crearon centros de resistencia fiscal para impugnar el pago de impuestos. En mayo de 1965, la Universidad California de Berkeley
promovió una marcha en la que participaron 30.000 personas, que quemaron cartillas militares e imagen del presidente Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy. Las intervenciones de Estados Unidos en Bahía Cochinos en 1961, Panamá 1964 y República Dominicana 1965 ayudaron a incendiar los ánimos. Las movilizaciones se extendieron por el mundo entero con enormes multitudes en Londres, Roma y París, emulando a las monjes budistas en Vietnam. Algunos jóvenes se prendieron fuego frente a la Secretaría de Defensa en Washington y la ONU en Nueva York. Veteranos de Vietnam intentaron ingresar en movilización a la Casa Blanca para devolver al presidente sus condecoraciones de guerra, mientras las marchas y plantones se multiplicaban. La rebelión juvenil contra la guerra se explayó por el mundo y se expresó también en los países de la llamada Cortina de Hierro, lanzando gritos en contra de la dominación soviética. En Praga, como en Varsovia, los jóvenes comenzaron a ganar la calle desafiando a la ortodoxia comunista. El gobierno de Rumanía se alejó de los soviéticos y se negó al plan agrícola que pretendía imponérsela. Yugoslavia permaneció distante e independiente de la Cortina de Hierro. Checoslovaquia adoptó un programa pluralista que fue respondido en 1968 con la invasión y ataques de guerra promovida desde el Pacto de Varsovia en Rusia. El físico nuclear Andrei Shevchuk alertó sobre los riesgos de una guerra termonuclear y de la contaminación por radiactividad y se opuso a la proliferación de armas nucleares. Su pluralista posición no solo alentó a la prohibición de pruebas atmosféricas, espaciales y submarinas, sino también las posiciones disidentes en su propio país, en Argentina, Brasil y México. Los estudiantes se movilizaron masivamente por la democratización de los ámbitos educativos y contra el autoritarismo de los gobiernos imperantes en sus propios países. La ola traspasaba las fronteras y se preparaba también la explosión que ocurría en 1968, casi a la par de Francia. En las movilizaciones se gritaron también las consignas referentes a la libertad sexual, la cohabitación por fuera del matrimonio, la derogación de concordatos con la Iglesia Católica, el divorcio, la libre disposición de los anticonceptivos, el apartheid en Sudáfrica por la abolición de la pena de muerte y el reconocimiento y libertad al homosexualismo. Entre muchos otros asuntos que peleaban es el primordial interés por los derechos humanos. Particular misión merece la lucha por los derechos de las mujeres, que logró amplia simpatía. La estadounidense Betty Friedan, por ejemplo, traspasó fronteras con su libro. La mística de la feminidad, clave en la difusión del pensamiento feminista contra el sometimiento y dominio ejercido sobre las mujeres, y su estrecha definición como amas de casa, esposas y madres ajenas a los sucesos y cambio que vivía el mundo por fuera del hogar. Blanco de ataques en diversos países del orbe, la Iglesia Católica intentó revisarse con solo 3 meses de cargo. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, dejando en claro que su papado no temía los cambios. El concilio sesionó durante 4 etapas entre 1962 y 1965 y contó con la presencia de 2.500 obispos de todo el mundo. Además, teólogos, laicos y algunos miembros de confesiones religiosas cristianas en calidad de invitados. Entre los fines para cuales fue citado, Juan XXIII aludió a la necesidad de promover el desarrollo de la fe católica, renovar la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, y abrir el diálogo con la modernidad y otras iglesias. El magisterio social de Juan XXIII se dio a conocer con las encíclicas
Mater et Magistra y Pax in Terris. Con la primera, el Papa dirigió su mirada a la cuestión social, a los sectores y naciones pobres, como un llamado a la justicia y a la equidad. Pidió la actuación de los poderes públicos para eliminar la desigualdad entre zonas económicamente más desarrolladas y menos desarrolladas, insistiendo en los derechos y deberes que derivan la dignidad del hombre como criatura de Dios. En la segunda, escrita un poco después de la crisis de los misiles, rechazó abiertamente la carrera armamentista de las grandes potencias y la posibilidad de una guerra. Pidió que todos los pueblos, en virtud acuerdo, llegaran a un desarme simultáneo, controlando por multas y eficaces garantías. La paz, advirtió el Papa, ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.